Todos espero que se encuentren muy bien, o más que bien. El día de hoy vamos a plantear, existen actualmente estrategias para poder retener información, ¿de acuerdo? Estas 5 estrategias son de diferente forma y se emplean en diferente modo cada uno, ¿no? Vamos a empezar con la más simple y vamos a acabar con la más compleja, ¿vale? Yo he hecho que lo vamos a hacer en 2 semanas, a lo mucho. Vamos a abarcar con todas. Vamos a empezar con la más sencilla de todas, que es el método Tipler, ¿de acuerdo? Y lo vamos a llevar a la práctica, no nada más les voy a hablar de qué es el método Tipler, sino que también lo vamos a llevar a la práctica profesional. ¿Cómo nos puede servir como abogados el método Tipler para la implementación? Primero necesitamos una investigación, posteriormente necesitamos una prelectura, ¿verdad? Luego, bueno, perdón, una prelectura, no, son preguntas, de una lectura, luego de la lectura, el estudio y el repaso. A ver, voy a ponerles un ejemplo. A ver, pregúntenme una institución civil, la que ustedes quieran, civil o familiar, la que quieran. Una institución. O del derecho penal, derecho civil, si es derecho familiar, la que quieran. Una institución. Nada. Están en ceros. Una institución. Ok. Les voy a poner más fácil. El matrimonio. ¿Vale? Vamos a elegir la institución del matrimonio. Ok. La investigación del matrimonio. Vamos a imaginar que tenemos esa pregunta. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, si vemos la definición de Antonio Sicu, nos dice que el matrimonio es un contrato, ¿vale? Si nos vamos a Rogina Villegas, nos dice que es un acuerdo, ¿sí? Si nos vamos a Cipriano Gómez Lara, dice que es un contrato bilateral, ¿ok? Porque es de ambas partes, ¿ok? Entonces, dependiendo del autor, ¿de acuerdo? Dependiendo del autor, va a ser el tema de qué es la definición de matrimonio. Entonces, las primeras preguntas que nos recibía del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? ¿Okay? Posteriormente, la siguiente pregunta, ¿qué tipos de matrimonio hay? Existen, ¿no? Posteriormente, ¿qué otra pregunta nos haríamos? ¿Qué es sociedad de convivencia? No, ¿qué es perdón, ¿qué es sociedad conyugal? ¿Qué es uh, bienes separados? ¿Qué es el divorcio?
Y así, la idea es que ustedes se planteen de un problema 10 preguntas, ¿vale? 10 preguntas, ¿ok? Y si las 10 preguntas son satisfechas por el libro o por la monografía o por, ¿cómo se llama? La información que ustedes tienen a la mano, entonces la información es suficiente, ¿de acuerdo? Pero, a su vez, a la hora de que ustedes van respondiendo preguntas, tienen que hacerse más preguntas para llegar a 25 preguntas en total, ¿ok? Luego, estas preguntas tienen que ser satisfechas en la respuesta, en la lectura, ¿vale? En la lectura tienen que ser respondidas. Posteriormente, el estudio ya es el analizar lo que nos preguntamos y lo que respondimos y si aprendimos. Es el estudio. Y el repaso, pues obviamente es posteriormente, después de que ya pasó una cierta cantidad de tiempo, aproximadamente un mes o 2 meses, vuelvan a agarrar este cuestionario y sepan contestar las preguntas sin ver las respuestas. Ok, vamos a hacerlo. Elijan una institución, la que quieran. Elijan la institución que quieran, la que más les cueste trabajo. ¿Sí me escuchan? Sí, Liz, la sucesión. ¿La qué? ¿La asociación? Ok, Sucesión. sucesión. Ok, perfecto. Entonces vamos a abrir un libro que diga sucesiones. Vamos a buscar uno en PDF. Las sucesiones en PDF. Ok. Sucesiones. ¿Me salen temas en matemáticas? No. Sucesiones tienen que ser sucesorios, derechos. Acá hay una, acá hay una monografía de 17 hojas. Podemos agarrar ese o podemos agarrar un libro. Sucesiones. Vamos a ver si tenemos sucesión. No, no viene. No tengo libros. Pero sí tengo internet. Ok. Acá tengo 3 escritos diferentes. Ok. En materia son 3 PDFs. Vamos a ver cuál nos sirve para el presente caso y cuál puede satisfacer nuestras necesidades actuales. ¿Ok? Bueno, ok. Comparto pantalla. Vamos a abrir un documento en Word en blanco. Vamos a empezar a hacernos las preguntas. La primera investigación es el libro que necesitamos. ¿Qué libro necesitamos o qué libro vamos a ocupar para el presente caso? Como en teoría, ninguno de nosotros nace sabiendo lo que necesitamos exactamente, pues vamos a ocupar el primer libro que encontremos. ¿Vale? Abrir en blanco y primero el tema es sucesión o derecho sucesorio. Muy bien, perfecto. Ok, pues ahí está ahí está el planteamiento, la primera pregunta. ¿Qué es la sucesión? ¿Qué es la sucesión? Ahora, acá tenemos un libro, que es de Félix C. Paz Espinosa, que nos habla de derecho sucesorio. Vamos a buscarlo a ver si lo tengo completo. Derecho sucesorio. ¿De quién? ¿Quién dijimos que era el autor?
Félix Cepas. Félix Cepas. Félix. Vamos a ver si lo podemos cargar de aquí. O si lo podemos cargar de aquí. Entonces vemos el índice. Estamos haciendo la investigación. Concepto. Hay diferentes conceptos. Está el concepto de Planiol, el concepto de Savigny, el concepto de Diego, el del Código Civil Argentino, el de Eduardo Zanoni, ¿de acuerdo? Concepto, definición, tendencias, teórico, práctico, universalidad, indiscriminabilidad, la indivisibilidad, la equitatividad, clases de sesión, a título universal, a título particular, legal, testamentaria y los antecedentes históricos. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo quiero saber o conocer del derecho sucesorio es la fuente que voy a ocupar. Pero si no, obtenemos la propia ley. Código de México. No, ese no. Vamos a basarlo con la nueva ley. Código Nacional. Eso lo tengo a la mano. No me acuerdo. Acá lo tengo, acá lo tengo. Leyes, 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 leyes. Vamos a basarlo con el nuevo código. Documentos federales. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a definirlo con la ley. Con la nueva ley. Sucesión. Juicio sucesorio. Lo primero que nos dice es la competencia. ¿Será competente del procedimiento sucesorio o testamentario y testamentario de la autoridad profesional en materia civil o familiar de conformidad con las leyes? El procedimiento inicia mediante una denuncia o solicitud, pero yo quiero saber qué es la sucesión antes de ver el proceso sucesorio. Entonces necesito Código Civil y Estado de México. ¿Ah? Vamos a descargarlo. Lo vamos a abrir. Control F, sucesión. No. Sucesiones, acá está. Concepto. Vamos a empezar con el primer concepto. Concepto de sucesión, herencia y legado. Sucesión es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte, por mortis causa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos la primera respuesta, pero ahí nacen más preguntas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la siguiente pregunta que nace? Ya que vimos estos conceptos, sucesión, herencia y legado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué carambas es herencia y qué carambas es legado? ¿Qué es herencia y qué es legado? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Sí. Sí. Muy bien. Entonces, posteriormente, de las opciones de la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Su titular constituye una universalidad jurídica. Permítame un momento.
Una disculpa, mis hijos me aclamaban. Ok, entonces decimos, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular. Constituyen una universalidad jurídica a partir del día de la muerte del autor de la sucesión hasta la partición y adjudicación. Ok, entonces aquí ya me nacen todavía más dudas. Ya suplí la duda, el tema de qué es la herencia. Muy bien. Ya la tengo ahí. Tengo la que es el legado, pero vienen otras preguntas. ¿Qué son bienes? ¿Qué son derechos? ¿Qué son obligaciones? Vamos a imaginar que todos ustedes son muy inteligentes y ya saben qué son bienes, cómo se diferencian los bienes, como bienes inmuebles, bienes muebles, bienes fungibles, bienes no fungibles, etc. ¿no? Derechos, vamos a imaginar que ya saben qué tipos de derechos son, derechos reales, derechos personales, etc. Obligaciones, vamos a imaginar que ya saben cuáles son las obligaciones, qué tipo de obligaciones se tienen en materia, ¿cómo se llama? De herencia, que no se extinguen, o sea, no se van, o sea, que si yo me muero, no se mueren mis obligaciones. Si yo me muero, mis bienes no se van a, bueno, se van a pudrir en caso de que nadie los cuide, ¿verdad? Pero ahí van a seguir mis bienes. No los entierran como los egipcios conmigo. Y los derechos, de igual forma, tampoco se extinguen. Siguen existiendo mis derechos, ¿de acuerdo? Ahora, constituye una universalidad jurídica, a partir del día de la muerte del autor de la sucesión hasta la partición y adjudicación, ¿vale? El que tiene la sucesión, o sea, el que tiene el bien, ¿vale? Ahí está. Yo tengo, no sé, este spinner, ¿vale? Yo tengo este spinner, ¿vale? Si yo me muero, obviamente yo soy el autor bueno, soy el dueño o el propietario de este spinner, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, si yo muero, me vuelvo en ese momento, ¿de acuerdo? El de cuyos, y alguien puede hacer la sucesión de este spinner, ¿de acuerdo? Y si son varios las personas que tienen derecho a heredar este spinner, bueno, pues ya se dará la participación y posteriormente la adjudicación del mismo spinner, ¿vale? Para que legalmente lo tenga. Obviamente por un spinner no, pero si lo comparamos con un carro, con una casa, con un terreno, con dinero, con acciones en la bolsa, pues ya estamos hablando de algo más complejo, ¿de acuerdo? A lo mejor por meramente el spinner, pues obviamente no, pero por los demás objetos o bienes de la herencia, sí, claro. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ahora, ¿qué es legado? Legado es la transmisión de uno o varios bienes determinados o determinables a la disposición de que se beneficiará con un hecho o servicio determinado que hace en su testamento el testador a favor de una o varias personas. Entonces, hablamos que legado no es lo mismo que herencia, ¿vale? No, ¿por qué? Porque el legado es la transmisión de bienes, ya sea de uno o de varios bienes, pero es la transmisión, ¿vale? Determinados o determinables, a la disposición de que se beneficiará con un hecho o servicio determinado. Por ejemplo, vamos a imaginar que en 50 años yo esté en el hecho de mi muerte, yo tenga 80 y tantos. No creo vivir tanto, pero vamos a imaginar. ¿Vale? Yo tenga mis 80 y tantos y yo siga teniendo 30 perros, vamos a imaginar. Obviamente a mis 80 y tantos yo ya no puedo cuidar a los perros, ¿están de acuerdo? Pero yo no puedo dejar mis bienes a mis perros, porque al final del día ellos no son seres humanos, no son personas. Por mucho que yo los quiera y los ame como mis hijos, no son personas. Luego entonces, yo podría solicitar una cláusula en el legado de mi testamento, podría dejar que alguien se haga cargo de mis perros hasta que mueran y ya una vez que ellos murieron los perros, esa persona puede reclamar todos los bienes, ¿sí o no? Sí. Sí. Y si no lo saben, no vieron la trama de los Aristogatos, ¿eh? Porque de eso se trata la película de los Aristogatos. Todos, todos quieren, ¿sale? Ser un gato jazz, ¿de acuerdo? Esa es la trama de la película, porque el mayordomo quiere matar a los gatitos porque se quiere quedar con la herencia de la señora, ¿de acuerdo? En la herencia ella estipuló ante el abogado, que no puede ni con su alma el abogado,
que pues cuando murieran los gatos, él se podía adjudicar los bienes. Por eso va y los abandona a los gatos, diciendo que se largaron los gatos para que vengan a tu reino cuando se muera la señora. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro con ese ejemplo? Si no la han Sí. visto, si no la han visto esa película, vuelvan a ver para que entiendan el por qué. ¿De acuerdo? Bueno, sí se llaman los aristogatos, sí, sí se llaman así. Bueno, ahora vámonos con lo que sigue. Ya una vez lo que es legado, herencia y sucesión, ya aclaramos estas dudas. Herencia testamentaria y legítima. ¿Qué es la herencia testamentaria y legítima? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, ahora vamos a ver con la herencia testamentaria y legítima. La herencia, dice, la herencia se difiere, perdón, por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda se llama legítima. O sea, sé que no es lo mismo, son diferentes. Ahí hablamos de qué es la herencia testamentaria y qué es la herencia legítima. ¿Vale? Entonces decimos que en una es meramente, se refiere la voluntad del testador. ¿Sale? Y la otra es por disposición de la ley. Ah, Chihuahua, ¿y cuál es la herencia testamentaria y cuál es la herencia legítima? Bueno, nosotros la llamamos herencia intestamentaria, pero en realidad el nombre que trae en la ley es la herencia legítima, ¿no? Que es por disposición de la ley. Ahora vámonos con más adentro todavía, o más a la idea. La disposición testamentaria total o parcial de los bienes. El testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. La parte que no disponga se regirá por los preceptos de, perdón, de la sucesión legítima, o sea, del intestamentario. A ver, si yo durante mi vida compré, no sé, vamos a imaginar que cumplí mi sueño guajiro de comprar mi combi, ¿vale? Acá tengo un sueño guajiro de comprar mi combi. Acá está la combi. ¿Sí la ven? ¿Sí ven mi combi? Sí. Ok. Cumplí mi sueño guajiro de tener una combi y yo le dejo la combi vamos, a mis hijos imaginarios, ¿vale? Ahí está. Pero vamos a imaginar que yo durante mi vida, o sea, ya esto ya lo heredé, ya lo dejé en un testamento, se lo dejo a mis hijos, ¿vale? Pero vamos a imaginar que durante ese lapso, en esos 5 años que todavía no me he muerto, yo compré un Golf, ¿vale? ¿Ok? Este sí está dentro del testamento, pero este no, porque este lo acabo de comprar, ¿sale? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, mis hijos van a poder heredar sin problemas su parte correspondiente de la combi, pero en cuanto al Golf corresponde, tendrán que llevar su juicio sucesorio intestamentario para poder dividir el bien mueble que es considerado este Golf, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, Lick. Sí. Sí, Lick. ¿Dudas? No, no. Ok. Ahora, disposición testamentaria total, ya habíamos dicho. El heredero es a título universal y a beneficio del inventario. ¿Qué es el heredero a título universal? La siguiente pregunta.
Perdón, pero sí ando medio cansadón. Ayer me acosté un poquito tarde. Ok, ¿qué es el heredero a título universal? Y bueno, el heredero a título universal nos dice que es el heredero adquirente a título universal y responde a de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Esto quiere decir que hereda todo, pero todo no se refiere a solamente los bienes o en este caso los saberes, sino también los haberes y los deberes. Esto es, si la persona le deja a su heredero a título universal, a su hijo, a su único hijo, en mi caso vamos a poner un ejemplo, mi papá que nada más me tuvo a mí, no tengo más hermanos en teoría, deja una casa de 6 millones, pero deja una deuda en el banco de 4 millones. ¿Yo tengo que pagar esa deuda, sí o no? Sí. Sí, Lick. Sí. Tal cual, ¿sí? Sí tengo que pagar esa deuda. Entonces, o luego entonces, la muerte no, que se lleve a mi padre, o la muerte causa, que se lleve a mi padre, no exime de sus responsabilidades que tiene de pagar o las obligaciones que nacen derivado de eso. Entonces, en ese sentido, precisamente es en donde nace la obligación de que el heredero a título universal tiene las cargas de heredar, pero también tiene las cargas de las obligaciones que contrajo esa persona, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, Lick. Dice, hablando de un testamento, si los padres están casados, solo firma papá y no mamá, procede hijo menor. Es que depende, a ver, espérate, me están diciendo que hay un menor de edad, los dos, uno nada más firma y el otro no, pero pensar lo que me está diciendo. Si él puede heredar, pues depende cómo se hayan casado los papás, ¿de acuerdo? Aquí depende primeramente de esa parte. Si se casaron por bienes separados, bienes acumulados, porque se casaron por sociedad conyugal, y en ese caso no aplica, ¿sale? No puede heredar porque también le correspondía una parte a su mamá o la decisión también correspondía a su mamá porque ya la había, ya tiene esa parte ganada por el tema de la sociedad conyugal. Obviamente, si tú estás casado y heredas, no entra dentro del matrimonio, ¿vale? Eso solamente aplica si tú, si tú se lo vas a heredar a tus hijos, de cómo estás casado, sí, sí se afecta, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro o no? Sí, Sí, licenciado. Lick. Sí, Lick. Muy bien, Lick. muy bien, muy bien. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo también te quiero. Estoy trabajando, dame chance. Yo sé que me adoras, yo también te adoro. Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es legatario? ¿Qué es un legatario? Porque una cosa es legado y otra cosa es legatario. Son dos cosas completamente diferentes, ¿eh? No es lo mismo. ¿Ok? 7. Bueno, el legatario, el legatario adquiere a título particular y solo tiene cargas que expresamente le impongan el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. ¿Vale? A título particular y solo tiene cargas que expresamente le ponga al heredero. Entonces, en ese sentido, él no tiene, el legatario, en teoría, no tiene la obligación de pagar los deberes. Salvo que haya herederos, en ese supuesto, sí. Hay una responsabilidad subsidiaria. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, Lick. licenciado. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, ¿ya vieron cómo estamos empleando este método, el IPLER, con la propia ley para satisfacer mis dudas? Al final ya llevé a cabo la investigación,
estoy llevando a cabo las preguntas, estoy llevando a cabo la lectura para responder esas preguntas, ¿sale? La pregunta más importante, la pregunta clave, ¿será un método muy difícil de llevar a cabo? No, Lick, si uno conoce el tema. No. A ver, yo estoy en el supuesto de que no conozco el tema. No, porque ahí mismo en la lectura va dando las preguntas que se va haciendo y a la vez Oye, en la misma lectura se puede ir respondiendo. ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú dices, ves una pregunta, o como vimos hace rato, que decía bienes, derechos y obligaciones? ¿Qué pasa si tú no sabes la definición de un bien, no sabes la definición de una obligación o la definición de un derecho? Si no sabes eso, lo ideal es que este método se emplee junto con un diccionario jurídico, que tú tengas un diccionario jurídico que te eche la mano en ese sentido para suplir las dudas que tienes. ¿Sí queda claro? Sí, Lick. Ay, no es broncas en casa. Mi esposa se fue. Ay, pero va a regresar. No se preocupe. Bueno, entonces lo ideal es que, bueno, se los voy a decir así. Cuando yo iba a la universidad y leía libros o me dejaban la lectura de algún libro, lo más idóneo era leer el libro junto con un diccionario. Lo voy a explicar en otro sentido y lo voy a plasmar en sus mentes muy claro o de la forma más clara posible. ¿De acuerdo? Permítanme un segundo. Un segundito. No, hombre, esta cosa tarda un montón en cargar. A ver, cuando estudiamos derecho, nos damos cuenta de que mucha gente, o vemos incluso fotos de gente que estudia con nosotros, o gente que con la convivimos, que normalmente tienen abiertos como dos o tres libros al mismo tiempo, ¿vale? Y ustedes dicen, bueno, yo nada más podría leer un libro, porque esa persona tiene tres libros abiertos, o lo hace por mamón, o lo hace por presumido, o lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué pone una foto con tres libros al mismo tiempo abiertos? Bueno, yo en la universidad lo que hacía para estudiar era tener la libreta, el libro que estaba estudiando, posiblemente la ley, junto con ese libro, en este caso es el Código Civil que estamos hablando de sesiones ahorita en clase, el Código Civil, un libro de sesiones, un autor, y también tenía un diccionario, ¿vale? O sea, en mi caso tenía una libreta y tres libros, ¿vale? ¿Y por qué los tienes abiertos al mismo tiempo? ¿Lo estás leyendo los tres? No, no es que estés leyendo los tres libros al mismo tiempo, es que tu atención está sobre, en mi caso, las preguntas que me estoy haciendo, ¿vale? Pero en el momento en el que las preguntas yo no las pueda o la satisfaga la pregunta con su respectiva respuesta, pero al contestar la respuesta me salga otra duda, por ejemplo, en la pregunta, ¿qué es herencia? Después de las preguntas, en los primeros hicimos la pregunta de derecho usuario, ¿qué es la sucesión? Luego salió la pregunta, ¿qué es la herencia? Y una vez que ya tenemos la duda de qué es la herencia, la respuesta es la herencia, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Ah, pero si yo no sé qué es un bien, pues ahí es donde necesito el diccionario. Si yo no sé qué es una obligación, ahí está el diccionario. Si yo no sé qué es un derecho, ahí está el diccionario. Si yo no sé qué es mortis causa, ahí está el diccionario. Y hoy en día, con la tecnología, pues es más fácil, pero ¿cuál es el problema más grande que ocurre con la tecnología? Por eso yo soy enemigo de usar el teléfono cuando estoy estudiando. Lo ideal es solamente los libros. ¿Por qué? Porque agarras el teléfono y vas a checar una pregunta que tú tienes legítima y terminas revisando otra cosa o terminas viendo un mensaje de WhatsApp o terminas viendo TikToks o terminas viendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estabas estudiando y dispersas tu atención, más si eres una persona
que se distrae con mucha facilidad. Yo en lo personal me distraigo con una facilidad asombrosa. Si yo en este momento escucho un ladrido de mis perros de este lado, dejo lo que estoy haciendo y veo qué están haciendo mis perros, o si están peleando o no. Precisamente por eso es importante no tener distractores. Ahorita dentro de este método IPLER les voy a hablar de unos supuestos que deben tener muy claros o de que se debe de llevar a cabo para precisamente poder responder las preguntas del modelo IPLER que está atrás de mí y al mismo tiempo puedes hacerlo de una manera más fácil. Ahora, yo por ejemplo estaba teniendo un error. Estaba teniendo un error porque estaba yo leyendo esto y estoy cansado. Estoy cansado, me acosté muy tarde ayer y la lectura pues me dio cansancio, me dio más sueño, ¿vale? Y al final lo que provocó es que estuviera yo bostezando, me tuviera yo que parar para que se me quitara el sueño, etc. Tuve que utilizar artilugios para que al final del día pues, se me quitara el sueño y yo siquiera al 100 con la clase. Ahora, lo ideal, siempre que vamos a estudiar o siempre que se preparen para un examen, es haber dormido bien. Porque no es la misma concentración cuando estamos mal dormidos que cuando no estamos bien dormidos. Cuando estamos bien dormidos, la concentración está al 100%, ¿sale? Ese es el primero. Luego, el segundo, tener una buena iluminación. Si ustedes no tienen una buena iluminación donde están leyendo, aparte de que se van a desgastar los ojos, más de lo necesario, tienen que, pues, darse el tema de, pues, en algún momento llegar a necesitar lentes. Por eso es importante, incluso yo lo llevé a cabo aquí. Aquí este foco es como el cuarto o el quinto que cambio, porque este es el que me ha dado mejor iluminación. Es un poco grande, es un poco LED, pero es muy grande, ¿vale? Y precisamente fue el que más iluminación me dio al cuarto y me gustó y por eso me lo quedé, independientemente de la mancha que está en el carrón, que se ve, el focote, pero a mí me sirve porque me da buena iluminación para leer de noche. Aquí puedo estar a las 2 de la mañana leyendo sin problema y analizando, ¿vale? Entonces, ese es uno de los temas. Ahora, otro factor muy importante, romantizar lo que están leyendo. Miren, nosotros a lo largo de nuestra vida romantizamos muchas cosas que no deberíamos. ¿Qué se refiere el romantizar? El romantizar se refiere que vemos muy normal cosas que no debemos ser normales. Les voy a poner un ejemplo. Que dos novios estén peleando en la esquina. La chica se quiera ir y el chico la jalonea. Diga, no te vas. Y le robe un beso. ¿Eso es normal, sí o no? Sí. Sí, Sí. En algunos casos sí, ¿Pero está bien? no, No. Porque no, en el momento de que la jalonea, ahí ya se está dando un supuesto de violencia, ¿sí o no? sí, ¿Cuál? Entonces, como ya lo vemos normal, lo romantizamos, pero en realidad no está bien. Si ya de por sí romantizamos cosas que no debemos, la pregunta sería, ¿por qué no romantizamos cosas que sí debemos de romantizar? En este caso, la lectura, enamorarse de lo que están leyendo. Voy a agarrar un libro cualquiera, de mi izquierda a derecha. Alicia, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Acá está. Y voy a ponerles un ejemplo de lo que es romantizar lo que estoy leyendo. Voy a agarrar una hoja cualquiera, ¿vale? Voy a darles dos tipos de lectura diferentes. Alicia entró sin llamar y corrió a la escalera arriba, con mucho miedo de encontrar a la verdadera Marianne y de que le echara de la casa antes de haber encontrado los guantes y el abanico. Qué raro parece, dijo Alicia. Estaba haciendo mandados para un conejo. Supongo que después de esto, Dina también me mandará a hacer sus mandados. Es una forma de leer. Otra forma de leer. Y empiezo a imaginar lo que ocurriría en este caso. Señorita Alicia, venga aquí inmediatamente y prepárese para salir de paseo. Diría la niñera y ella tendría que contestar, voy enseguida. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Sí, Con uno la es con última voy a... entusiasmo y Una, el otro es aburrimiento. o sea, el problema, el problema de forzarme a leer,
¿vale? El problema más real de forzarme a leer es el tema de que, pues al final, mi cerebro no lo quiere hacer. Y la información no va a entrar, así lo lea yo 10 o 20 veces. ¿De acuerdo? No va a entrar. Entonces, ahí la pregunta más específica para ustedes es, ¿están dispuestos a romantizar lo que están leyendo? Es que, licenciado, ¿cómo voy a romantizar si estamos hablando de derecho? Claro. Mi mamá, yo les voy a poner un ejemplo. Había una chica en mi escuela, en la primaria, que no era muy agraciada. No, no era muy agraciada, era una chica, se veía feita, sí, sí, sí. Suena muy feo que lo diga yo, sí. Pero me decía mi mamá, siempre existe un roto para un descosido. Así me decía ella. Y yo dije, ay, qué feo, o sea, al final está diciendo que se va a encontrar otro feo, ¿no? Otro igual de feo que ella y van a tener niños feitos. Pues, oh sorpresa, esa niña se puso muy guapa, ¿no? Muy, muy guapa, y tuvo al novio que quiso, ¿vale? Le llegó la adolescencia y miren, cambió 360 grados, bueno, 180, porque 360 se queda igual, cambió 180 grados su vida, ¿vale? Muchos de ustedes les pudo haber pasado exactamente lo mismo. Yo era más feo de niño, no, yo era más guapo de niño, nada más que me puse feo, me chingué la rodilla. Bueno, entonces, ese es el punto. Al punto al que quiero llegar no es es que tienen que evolucionar en ese sentido de la lectura, ¿sale? Yo tengo este tipo de libros porque esto es lo que me orilló a leer originalmente. Los libros de aventura, tengo los libros de terror, a mí me gusta mucho el terror, los libros que te hacen pensar, los libros que te hacen reír. Fue por eso que empecé a leer. Así me enamoré de la lectura. Enamórense primero leyendo de algo que les gusta y ya luego romantizan el derecho. Porque si empiezan al revés, si empiezan primero con un código nacional de procedimientos penales y luego empiezan a estudiar este tipo de libros o a leer este tipo de libros, no va a funcionar. Primero tienen que hacerse un hábito. ¿Saben ustedes qué es la disciplina? Sí. Miren, voy a poner un ejemplo muy simple. Si en este momento yo voy al gimnasio con mi peso, mis 130, 126 kilos que yo peso, mis 126 kilos que yo peso, y voy al gimnasio y hago toda la rutina que hace un profesionista, al día siguiente, ¿cómo voy a estar? Adolorido. No, voy a sentir la muerte, voy a decir, me muero, no, no me quiero parar, voy a estar embaradísimo, ¿vale? Súper. Es exactamente lo mismo que le pides a tu cerebro cuando te pones a estudiar en chinga un día antes. Es exactamente lo mismo. ¿El cerebro es un músculo, sí o no? Sí. Sí. Igual que esto, igual que el brazo, igual que las piernas, igual que el torso, es un músculo. Y así como un fisicoculturista entrena todos los días haciendo ejercicio, ¿vale? Lo mismo debe de hacer un abogado, debe de entrenar a su cerebro. Siempre. Yo tendré el peor físico del mundo, la peor cara del mundo, pero dudo mucho que tenga un cerebro débil en ese sentido, porque me la he pasado entrenando a mi cerebro para retener esa información. Ahora, este método que les estoy enseñando, de Littler, este fue un ejemplo con el matrimonio, ahorita lo estamos haciendo en un hoja Excel con la fusión, y lo único que estoy haciendo es copiar y pegar la ley, pero como lo estoy leyendo, lo estoy reteniendo. Si lo hiciera a mano, se me quedaría más todavía. Por eso es que yo no aconsejo hacerla con la computadora. Yo siempre que doy clases a nivel universitario, siempre, siempre todo lo quiero a mano. Y me dicen que soy un retrógrado, que soy un menonita, me han dicho que soy un ¿qué? Un cavernícola, ¿no? En una era de tecnología, exijo cosas y luego los estudiantes me dicen, es que me duele la mano, licenciado, es que me hace escribir mucho. Sí, porque así aprendí yo. Yo aprendí, yo prácticamente les puedo decir que la mitad del Código Civil lo pasé a mano. Y así es como no se me han olvidado. Hasta el día de hoy, después de 13 años de haberlo aprendido, no es un poco más,
los presupuestos procesales, los atributos de la personalidad. Hasta el día de hoy no se me han olvidado. Los elementos de una demanda, los elementos de validez de la contestación de demanda, los elementos de la reconvención, porque los pasé a mano cada uno, me dolieron, ¿sale? Me dolieron cada uno a mano, o sea, mi mano me dolió de estarlos pasando. Sí, claro. Por eso es que no se me olvidan. Y esa es la manera en la que busco que ustedes retengan la información. Porque no sirve de nada, si lo digo así, no sirve de nada que yo me la pase aquí hablando como merolico 2, 3 horas o las horas que ustedes quieran, sin problema, de un tema, si ustedes no sacan apuntes. Y ahora que les estoy dictando, si ustedes no repasan esos apuntes, no va a servir de nada. Es como si no hubiesen venido. Pueden a lo mejor quedarse con algunas partes de la conversación, ¿no? Pueden decir, ah, esto lo dijo el licenciado Alfredo. Pero como no están acostumbrados a retener tanta información, pues su cerebro solamente hace lo mismo que el cerebro, ¿vieron intensamente? Lo mismo que hace el cerebro de Riley. Borra un chingo de información que no considera el cerebro o el subconsciente, no la considera útil. Lo mismo pasa, lo pudiste haber aprendido, pero si no lo repasas, si no lo practicas, al final del día, adiós conocimiento. ¿Sí queda claro? Sí, Lick, tiene toda la razón. Entonces, no importa con quién tomen clases. Lo importante no es con quién tomen clases. No importa el maestro, el juez, el profesionista de derecho, doctor en derecho que les enseñe. Eso no importa. Si tú no te das a la tarea de sacar notas, de hacer mapas sinápticos, bueno, como sea que se llame, cuadros sinópticos, mapas mentales, o como le quieran llamar, si ustedes no se dan la tarea de eso, al final del día, los únicos perjudicados de esa situación van a ser ustedes, porque no van a aprovechar. Y miren, ahorita se vienen un montón de cursos. Yo estoy viendo que la Escuela Judicial del Estado de Puebla, junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, sacaron un curso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque ya para Puebla también ya es una realidad. Y sacaron un curso de 140 horas. Y están cobrando 6,500 pesos. Y se me hace, la verdad, se me hace barato. Es virtual. Se me hace muy barato. E incluso yo me inscribí al Estado de México, que es gratuito. Pero de nada sirve si ustedes no sacan notas, si ustedes no analizan, no escriben, no se preguntan, no se cuestionan. Todo se cuestiona, todo, todo. Hasta lo que yo digo deben de cuestionar, hasta lo que dice la ley. Miren, si un abogado no se cuestionara lo que dice la propia ley, ¿vale? No habría nuevas instituciones del derecho, no habría nuevas instituciones que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, y ahí ya sé que me voy a ganar el odio de mucha gente. La institución del poliamor, ¿sabes? Que una persona se puede casar con más de una, puede casar con 2 personas, una persona, puede casar con otras 2. Me van a decir ustedes, bueno, es una aberración, el Código Civil manifiesta que no puede ser así. Efectivamente, el Código Civil no permite ni que el concubinato ni que el matrimonio se dé. Pero si un abogado no hubiese pensado, y si vamos en contra de la norma, ¿y por qué podría ir en contra de la norma? ¿Por qué esa norma podría ser injusta? ¿Por qué podría ampararme? No hubiese promovido el abogado Servando, perdón. Servando o Cervantes, no me acuerdo. Servando. El abogado Servando no hubiera tramitado el amparo del poliamor aquí en Puebla, si no se hubiese cuestionado ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas. Entonces, el tema es cuestionarse y dudar de todo. Y al dudar, crear nuevo conocimiento, al hacerse preguntas. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Dudas hasta acá? No, Lick. Bueno, pues aquí los dejo porque me voy a mi clase de sistema penal acusatorio. Les deseo que no van a estar al ratito, pero los que sí están, los veo ahorita en un rato, en lo que me hago mi café. gracias, licenciado. Adiós, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Buenas noches. Luego.